Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos del conflicto que se ha generado en el Medio Oriente entre Irán y los Estados Unidos después de un hecho violento que terminó con la vida de un alto mando militar persa. ¿Qué repercusiones tiene para Honduras por asunto energético? Hoy nos acompaña un especialista, ingeniero en hidrocarburos, don Gerardo Meraz. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Rosendo, más bien por invitarme a su programa, que es muy visto en todo el sector hondureño. Bueno, ¿cuál es el análisis que han hecho para Honduras de este conflicto y la repercusión que ya se está registrando en los mercados globales? Bueno, hasta el momento Honduras no ha hecho ningún análisis, solamente estamos observando las variaciones que está teniendo los hidrocarburos a nivel internacional y Honduras en su especialidad porque no somos productores de petróleo. Sí debe diseñarse desde ya un plan ante posibles ataques que se generen, si bien no se ha ido más allá después de la muerte del general Soleimani, en cualquier momento puede haber una reacción de estas naciones. Es correcto, recordemos que estos son productores y una bolsa de unos 7 países en esa zona que realmente requieren de esta producción porque está cercano. Honduras pues estamos largo, Estados Unidos está largo, pero si este conflicto se desata, de estas empresas que están dentro de estos países necesitarían abastecerse de estos lados y eso crearía una oferta, una demanda mucho más y la oferta está estable en este momento. Por lo tanto, consideramos de que debemos de analizar bien y ojalá roguemos a Dios de que no se venga este conflicto porque sí, los precios irían hacia arriba. ¿Cuál es la previsión que ya, aun y cuando no se ha desatado y esperamos que no pase el conflicto, deben tomar las autoridades a nivel de la Secretaría de Energía, la misma Autoridad de Finanzas y el Banco Central? Bueno, debe de tomar 2 medidas bien importantes. Una es hacer uso correcto y más adecuado del producto y aumentar un poco las reservas, porque cuando usted está comprando en los mercados spot, que compra muy cerradito, también eso implica de que sus negociaciones no van a ser tan seguras y por lo tanto se van a aprovechar un poquito el precio. Por lo tanto, nosotros en Honduras deberíamos de tener la tercera alternativa que desde el 2010 está, que es la importancia de trasladar tanto vehículos particulares como de alquiler al gas LPG, que realmente es una tercera alternativa. Es decir, migrar hacia otro tipo de combustibles. Migrar, hay 42 países, Rosendo, que lo están haciendo con buen éxito y lo que sucede es como en Honduras y como en todos los países hay mitos. Ejemplo que yo he puesto siempre es de la gasolina regular y la gasolina super, que pensábamos que antes la gasolina regular era sucia y por eso no se podía usar en los diferentes vehículos, pero es lo contrario, solo es que tiene un poquito menos de octano. Lo mismo hace los mitos del gas LPG que va a dañar un vehículo, eso no daña porque es un producto totalmente limpio, no andamos contaminando el ambiente como ciudades de San Pedro Sula, como Tegucigalpa y otros lugares, y luego es la economía personal en cada persona que tiene su vehículo, en las personas que tienen flota. Entonces, por lo tanto, ya nosotros lo hemos visto ya por unas 7 ocasiones que cuando va subiendo el combustible, la gente migra un poco a este producto y anda contenta. ¿Qué es lo que sucedió, Rosendo? De que nosotros, los hondureños, cuando hagamos las cosas, hagámoslas bien hechas. Porque este es un producto que realmente va a funcionar de 2 maneras. Si usted tiene un kit bien hecho y le hace la mezcla al gas LPG, no va a dar problemas en cualquier clase de vehículo, independientemente de la marca. Por lo tanto, debemos de usar esa tercera alternativa por si este conflicto se agranda o se vuelve belicoso, debemos nosotros de tener esta alternativa que hoy en Honduras ya es ley. Me dice que debemos tomar todas las reservas del caso.
actualmente las mantenemos para 15 días. Para 15 días. Según sí, el estándar de Honduras. Según el estándar de Honduras. Y debemos apostar a tenerla, dada esta circunstancia que ahí está y se puede presentar, ¿a qué tiempo, ingeniero Meraz? Se debe de presentar por lo menos a un mes, a 30 días. Se debe de ir al doble. ¿Y qué es eso? Si yo compré 10 barriles, pues hoy tengo que comprar 20 barriles pues, para tener esa reserva. En Estados Unidos, este mismo conflicto lo vivieron hace 14 años. Y ellos desde ese momento aprendieron la lección y hoy mismo tienen reserva de año y medio. Para que usted se dé cuenta. O sea, para ellos no hay problema. Y nosotros, si esta medida la adoptara la actual administración, ¿tenemos dónde mantenerlo? ¿Hay tanques donde almacenarlo o cómo se maneja esto? Bueno, esto se maneja por fincas de tanques. Yo creo que tendríamos que hacer acuerdos en las 3 terminales que existen para poder tener más producto si este conflicto se agrandara. Pero en Honduras tenemos la ventaja de que tenemos a 6 y a 8 días abastecimiento. Entonces, por eso se ha confiado en 15 días, pero no está de más tener una reserva de un mes y también hacer el buen uso. Cada persona usuable de este o consumible de este producto debe hacer el buen uso de él mismo. Y económicamente, ¿cómo estamos? Porque ese es un elemento que también se debe valorar en este escenario que tenemos hoy ante un posible conflicto con Irán de Estados Unidos, que va a significar más plata. Así es, así es. Eso es salida inmediata de dólares. No, salida inmediatamente de dólares. Por eso yo siempre he dicho, Rosendo, cuando los medios me han entrevistado, le digo yo, miren, nosotros estamos haciendo una excelente cosa al tener vehículos como flota de taxis y flota de algunos repartidores de refrescos y bebidas y agua, que tengamos vehículos a gas LPG, porque esto hace que la factura petrolera no tenga tanta presión y cuando hay este tipo de conflictos no suframos tanto los aumentos internacionales. Ahora, ¿cómo deben ser los manejos del mercado? Porque normalmente pasa en nuestro país y son las experiencias que nos dejan que cuando se habla de este tipo de conflagraciones, corremos y contrario a lo que se podría pensar que gastamos menos, es cuando más gastamos. Es correcto. ¿Y por qué es esto, Rolando? Porque nosotros nos pega la siguiente cosa que es el pánico. Y decimos, ay, es posible que se termine el combustible en X gasolina y voy y me abastezco y algunas veces no lo necesito. Entonces, esto realmente, cuando nosotros teníamos este tipo de conflictos, nosotros tratábamos algunas veces de hacer conciencia en las personas que no hay necesidad de hacer ese tipo de pánico, porque eso hace que la estación no tenga y más pánico genera. Entonces, por eso que este tipo de cosas se debe manejar de una manera y solo haciendo uso del producto en buena consideración cada usuario, y la otra cosa, abastecerse por lo menos el doble. Y la tercera cosa es que cuando tenemos este tipo de cosas ya tenemos la alternativa que el gas LPG. De Estados Unidos es el mercado que Honduras compra actualmente. Se compra de 3 lugares, Antes se compraba de 4, incluyendo Venezuela, pero reconocemos que ese es un abastecimiento que ha dejado de funcionar ya por años porque no tienen suficiente abastecimiento. Pero hoy tenemos... ¿Para Honduras llega la mayor parte de Estados Unidos, México? Llega de Estados Unidos y llega también de Trinidad y Tobago. ¿Cuánto tiempo tarda por aquello de tener la reserva sin generar ese pánico? 6 días. 6 días está tardando un barco en llegar a nuestro país. Pero, ¿qué es lo que sucede, Rosendo? Recuerde que estos barcos no son de Honduras, son de X compañía y ellos ya tienen ventanas de carga para otros sitios. Entonces, algunas veces por eso debemos de abastecerse, de tener reserva por si esto generara un conflicto de abastecimiento porque ellos tengan que ir a dejar a otro lugar. Y cuando sucede este tipo de conflicto, el problema es que no solo Honduras está sufriendo, estamos sufriendo toda la región. Toda la región, entonces todos vamos a necesitar más. ¿Y cuál es el nivel de aceptación que tiene el comprador hondureño? ¿Está bien visto que si va con, esto es decir, con plata, con dinero, que si llega y pide incrementar el despacho no hay ningún problema? Algunas veces, Rosendo, existen 2 cosas. Una es cuando se tiene una carta de crédito abierta por 1 año y usted le dice, mire, yo creo que esta carta de crédito me la tenga abierta y yo voy a estarle comprando cada X días esta cantidad.
Cuando llega y llega usted a aumentar, si quiere aumentar un 34%, entonces ahí le van a decir, permítame un segundito que lo voy a producir y ver mis otros clientes cómo están en algunas ocasiones. Afortunadamente, en este momento, todas las refinerías están produciendo un poquito más de lo que necesitan sus clientes. Por lo tanto, yo pienso que en este momento no se va a tener ese tipo de conflicto. ¿Y cómo está la producción después de los hechos del fin de semana? No. ¿Automáticamente sube o los mercados se mantienen hasta hoy estables? No, hoy no se ve ningún cambio de ninguna manera porque no se ha desatado el conflicto. No se ha desatado el conflicto. Cuando se desate el conflicto, el problema es que en el sector de esta bolsa, donde son 6 países grandes, entonces se va a generar que no van a tener abastecimiento y van a salir a buscar producto donde lo puedan encontrar. Y es allí donde nosotros decimos, el galón más caro que se compra es el que no tiene, pues entonces las tienen que comprar al X precio que le puedan vender. Desatándose un conflicto en los países del Golfo, el principal afectado termina siendo la Unión Europea. Termina siendo parte de la Unión Europea si el conflicto se alargara. Recuerde que ellos también toman medidas porque tienen suficiente dinero, igual que Estados Unidos, toman las reservas bastante abundantes o por bastantes meses para que eso no suceda. Sin embargo, cuando la reserva ya tienen a la mitad, ellos tienen que salir a buscar de inmediato porque no va a ser fácil porque las refinerías en este sector ya tienen contratos fijos hasta de 2 años. Está con nosotros esta noche al banquillo el experto en hidrocarburos Gerardo Meraz. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el especialista en hidrocarburos, don Gerardo Meraz. Bueno, me dice que tenemos de momento mercados estables, sin embargo, ya el combustible mostró alzas el barril del crudo. Es correcto, porque la bolsa, cuando sucede este tipo de cosas, abre con temores y entonces todo el mundo empieza a acomodar sus pedidos y la situación es que ellos se van por 3 situaciones bien importantes, lo que es el mercado spot. Una es que la gente que tiene su pedido estable y tiene su carta de crédito está al día, ese es el primero que despacha. Hay el segundo, que le llaman el B, que es la gente que está armando sus contratos para los siguientes pedidos. Y el otro es porque no tiene pedidos, pero que sí saben ellos que están necesitando producto. Entonces, esto con cierto tiempo de anticipación no implica nada malo que estemos arrancando un año. Nada malo, nada malo. Ellos continúan su consumo. Es más, para estas fiestas patrias, en todo Centroamérica se consume más, excepto ellos porque ellos lo toman como un día normal. ¿Qué puede ocurrir si sigue esta amenaza de Donald Trump hacia Irán puntualmente? Porque ha advertido que si hay ataques... Él tiene 52 lugares. Tiene 52 sitios ubicados y ahí sí entramos en una acción seria. Sí, eso es lo que realmente debemos de rogar a Dios que eso no suceda. ¿Por qué? Porque esto de ir a 52 sitios, ellos tampoco no se van a quedar quietos. Entonces sí habían ataques y haber recomendaciones, algunos países poniéndose a favor y otros en contra, como decimos, unos alineándose y otros atravesándose. Entonces, ese tipo de casos, lo que sucede es que las negociaciones algunas veces se vuelven bastante largas y conflictivas. Entonces, por eso nosotros debemos de rogar a Dios en Honduras, que no somos productores de petróleo, que eso no se desate, porque eso sí sería grave y ahí sí no sabemos los límites de los precios que pueden llegar. Cuando hablamos de límites, dar proyecciones es imposible hasta para los especialistas. Es correcto. Esto es muy volátil. Volátil. ¿Por qué, Rosendo? Recordemos que si hay una guerra, hay movilización. Y también hay consumo, mucho más consumo. De ambas partes, tanto de estos que van a ir como de allá para acá. Y ese tipo de cosas también lleva la otra parte, que es alimentación y también armas. Entonces, genera desabastos. Desabastos porque hay consumo que no estaba planificado.
¿Cuáles son los picos mayores que ha registrado? ¿Fue justamente cuando el tema del Golfo? Exactamente. Cuando Llegó el a tema del Golfo 120 se fue a lempiras al 120 galón. lempiras, que realmente, gracias a Dios, en ese momento la producción de Venezuela estaba en 4 millones de barriles diarios y podíamos abastecernos inmediatamente, lo mismo Estados Unidos, pero hoy esa producción no está. Podemos, en un caso de emergencia extrema, recurrir nuevamente al mercado venezolano, o ya ese conflicto que también está ya ha provocado que las grandes refinerías de las cuales se valía Venezuela para tener ya los refinados estén quedando obsoletas frente a otros grandes productores como Estados Unidos y México? Exactamente, mire, Rosenda, para contarle un poco de historia de Venezuela, nosotros estuvimos hace 15 años en las refinerías de Venezuela con un grupo de amigos de Holanda, que son especialistas en este caso mucho más que su servidor. Yo apenas soy un principiante, pero en ese momento nosotros, en que estaba el presidente Chávez, recomendamos lo que se debía de hacer con la refinería. Y era de meterle mano de inmediato. ¿Por qué? Porque estas refinerías es como un carro, necesita mantenimiento. Y ese mantenimiento no le estaba dando adecuadamente. Hoy día, por eso, este país, a pesar de que es el tercer país del mundo que tiene más petróleo y más metales en diferentes cosas, está como dormido. ¿Por qué? Porque esas refinerías les falta mantenimiento y cambiar algunas de ellas, otras, dejarlas a un lado y poner a construir hoy, que son las refinerías de módulo. Las refinerías de módulo hoy, casi todo producto lo pueden refinar, porque hay un hidrocracking que se instala adelante para que pueda romper moléculas y poder refinar hasta 6 productos de una sola vez de distintos países. Y una actualización o ponerla al día es de mucho tiempo, no es de que necesitamos por emergencia Venezuela, vamos allá, ayúdenos. Ayúdenos. No es como cuando usted dice, voy a poner una energía a base de diésel. Compre el motor y al día siguiente lo pone, ya lo tiene. Aquí hay que empezar a reconstruir y algunas piezas a desechar. Entonces, este es el tipo de cosas que más o menos en un país europeo, como decir, por ejemplo, nosotros fuimos hace 5 años a Corea del Sur. Corea del Sur tenía un conflicto de hacer el PET, pero ellos tienen los mecanismos, tienen la capacidad y eso lo hicieron ellos en año o 2 meses. Con toda la tecnología. Año, 2 meses, para que usted se imagine, con toda la tecnología y toda la ligereza que se estaba trabajando 24 horas y con especialistas. Entonces, las cosas que tardan un poco, por lo tanto no es fácil en un conflicto. ¿Usted descartaría en un conflicto a futuro tocar Venezuela como una opción para abastecer nuestro mercado no, y cuando es pequeño? Que no, yo diría que no. No lo podemos hacer en este momento. ¿O será que los rusos y los mismos chinos que sí están ubicados con sus grandes proyectos en esta nación caribeña han desarrollado proyectos que nosotros los desconocemos? Bueno, ¿Podría ser? No, podría ser, pero yo creo que no, Rosendo. Lo que sucede es que ellos se están llevando el crudo como tal para refinarlo en sus países. ¿Por qué? Porque lo tienen comprado ya una precompra. Son adelantos históricos y intercambios comerciales que se han hecho con estos países por los acuerdos que se ha hecho Venezuela con Rusia, con China y con otros países más como Bolivia, como Ecuador, que se han hecho este tipo de arreglos. Por lo tanto, lo que ellos han ido buscando es lo que nosotros conocemos de los antepasados, el famoso trueque, que no damos dinero, pero sí doy un intercambio de productos uno por otro de acuerdo a las necesidades de mi país. ¿Cuándo fue la última vez que en Honduras se consumió refinado venezolano? Se consumió hasta el 2008 a mediados. Hasta el 2008 a mediados. ¿Y qué registro tienen ustedes que lo revisan, que saben de la calidad del mismo? ¿Qué antecedente hay? ¿Bueno, regular, malo? No, bueno. Bueno, ¿por qué razón? Porque afortunadamente el crudo de Venezuela es un crudo que nosotros le llamamos AAA. Es cierto que tiene uno de los mejores crudos de la tierra. Los mejores crudos de la tierra. Es más, cuando yo fui hace unos 17 años, que fui la primera vez que me llamaron de allí, había en algunas zonas
que la gente indígena lo está usando directo, como diésel. Entonces es un producto que realmente necesita poco refinado. No sé si hoy será el caso, porque ya tiempo no voy, pues, pero es el caso. Por lo tanto, nosotros ese producto lo encontrábamos también en Libia y en Irán. Justamente El conflicto que está hoy. Son crudos, Rosendo, que nosotros le llamamos suficientemente maduros. ¿Qué es esto? Que por no maduro el presidente, va. No maduro el presidente. Por miles de años han estado en la faz de la tierra y han agarrado la madurez necesaria como las cantidades que hay allí en esos sectores. Por lo tanto, la primera extracción que se va haciendo es de la parte de encima. Ese es un producto que realmente causa asombro, más o menos, en nosotros los ingenieros cuando lo vemos que va saliendo, porque es un producto casi oscuro, pero que atrae bastante viscosidad para ser más fácil el refinado en los cortes de la refinería. Cuando hablamos de ese proceso de refinado, de este tipo de crudos que me señala está en 3 países de la tierra, exactamente, ¿cuánto tiempo tarda tener ya los acabados para que los ciudadanos que algunos no conocemos, y ustedes nos ilustran, estamos hablando de las gasolinas primero? De las gasolinas, en las dos, súper irregular, eso solo se le cambia octanos con un producto que se llama hexano, y el diésel. Y después vienen los cortes para hacer naftas, para hacer los distintos productos como acetonas, polietileno alta, polietileno baja y diferentes productos. ¿Cuánto tiempo es este proceso con un tipo de crudo como ese de Venezuela, Libia e Irán? Bueno, el corte debe de ser en 8 horas. El corte de esto se alargaba alguna vez a 8 horas y el corte en un producto bastante pesado es a veces hasta 17 horas. Entonces, el acortar este tipo de calentamiento, usted hace 3 cosas. Primero, tiene la rapidez del pedido que tiene atrás, y la otra cosa, tiene menos costo porque es menos cantidad de horas calentando. ¿Estados Unidos tienen algunas de sus reservas un crudo de este nivel? Claro, sí tiene. ¿En qué parte lo tiene? La mayoría está en Houston. En Houston tiene este tipo de productos. ¿Y el de Arabia Saudí que es otro producto bastante bueno? Lo único que ellos tienen un mercado bien cercado, porque las mayores consumos de ellos están en Dubái y otros países. Se queda prácticamente ahí en los países de la liga. Ellos juegan en esa liga, que son productos que hoy mismo ellos están haciendo mucho mejores. ¿Por qué? Porque hoy un carro dice es biturbo, y un carro gasolina tiene doble filtración y tiene un filtro que le ayuda para no emanar gases, y ellos lo hacen un producto mucho más con mayor octanaje para que tenga más poder calorífico. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Gerardo Meraz. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Gerardo Meraz. Me decía que los ojos del mundo ahora están en la tensión hacia Donald Trump sobre Irán. Es lo que puede ocurrir en el estrecho de Hormuz, que es el que da salida del Golfo Pérsico de los grandes productores árabes. Y el país persa del conflicto, Irán. Es correcto, donde están los mejores heleoductos que transportan ya no por carreteras, sino que los transportan a través de los heleoductos a los distintos centros que le llaman fincas de tanques en los distintos sitios que tienen ellos. Esto mueve petróleo para Asia, Europa y África. Y África, correcto, para el eje de las 3 gargantas que nosotros llamamos. ¿Qué puede ocurrir en caso de desatarse un problema mayúsculo en esta zona? Bueno, lo que sucede es que hay un aprovechamiento de 3 sectores. Uno es que le dice, el producto te lo puedo mandar, pero hoy te vale más, porque hay que cuidar con mayor vehemencia, costo-riesgo. Y la otra cosa es el aprovechamiento que tienen, porque ahí en esos sectores hay mucha persona que se dedica a hacer el robo clandestino de este mismo producto. Entonces el riesgo es un poco mayor. Inmediatamente va la oferta un poco más cara. Y ahí se abastece, me decía, Europa.
Europa. El conflicto que hubo en Siria es precisamente porque tiene que pasar ese oleoducto por esa zona donde es el espacio más corto que tienen de salida. Ahora, este conflicto, en caso de presentarse, la primera afectación es ¿para qué país? En primer lugar, es una rueda que va abarcando los más cercanos y va rodeando y seguramente nos va a llegar de inmediatamente a nosotros. ¿Por qué? Porque somos un país que compra un poquito, pues, y no somos productores de petróleo. Entonces a nosotros nos llega más rápido. Estados Unidos abre sus puertas con sus grandes reservas y vende al mejor postor. Y vende al mejor. ¿Cómo se maneja el mercado? Bueno, el mercado se maneja a través de bolsa de valores, del Brenes y el Gold Plus. Entonces, en estos dos sectores se llega a la oferta del día y entonces esta oferta del día, ¿cómo va teniendo connotaciones? Por diferentes oferentes que llegan lo más temprano posible para conseguir lo mejor. Porque lo que va sucediendo, a medida que va pasando el día, que es hasta la 1:30 de la tarde, este tipo de compra, si los quiere hacer porque ya solo tiene X cantidad de días, entonces lo tiene que hacer hoy y a veces lo consigue un poquito más caro. Entonces se abre la bolsa, pero se abre con esas ofertas primeras y se va aumentando de acuerdo a la posición que toma en ese día la bolsa de valores. En estos 3 días, ¿cuánto subió el crudo? 2.64 en esto. No es significativo, una variación Rosendo. mayor. No es una variación. Pero no se había presentado en ese término. Pero no se había presentado, correcto. Entonces lo que vemos nosotros como consumidores de este producto es que ya abrió la bolsa con un poco de nervios, por lo tanto subió un poquito. ¿Qué es lo que más se consume cuando se genera este tipo de acontecimientos? Porque del crudo se hace todo. Así hace todo. Se hace gasolina, regular, súper. Los plásticos, el polietileno de alta densidad, las acetonas, los silenos, los ¿Qué solventes. más se consume cuando se generan estos? ¿Es diésel o qué? Dos productos que se consumen mundialmente es la gasolina y el diésel. Después siguen los otros en el orden. Pero no solo sufre la gasolina y el diésel, sufre todos porque al hacer este tipo de cosas, pues los demás productos a su vez van acompañados a ese sistema también. Muchos siempre preguntan, ¿y por qué tanto en Honduras se interesan de un tema que está a miles y miles de kilómetros? Es correcto, sí. Pero aquí hay generación, bueno, aquí primero el consumo del parque vehicular. Ya tenemos 52.000 barriles diarios. El parque eléctrico, que es búnker. Y es un precio que también entra en la escala de especulación. Es correcto, Rosendo. Nosotros al producto de hidrocarburos le llamamos que es la parte medular de cualquier país. El día que este producto falta o falta en algún sector, hay conflictos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para varias cosas, pues, por no decir para todo. Solo tomarlo no podemos, pues, pero para movilizarnos lo necesitamos para todo. Una puerta sin este producto, sin el lubricante, no la va a poder abrir, se le cierra, pues. Entonces, este es un producto muy necesario para todo país y desafortunadamente el ser humano no ha encontrado otro producto más barato para que pueda estar en los diferentes países. Por lo tanto, este es un producto de primer orden que nosotros le llamamos en la economía de cualquier país. Ustedes como parte de la cadena de distribución, como conocedores de el tema, ya les han llamado del Ejecutivo para consultarle, para escuchar sus puntos de vista, o solamente ha sido en estas últimas horas más opiniones, conceptos como el que ahora nos está compartiendo? Más conceptos y opiniones, Rosendo. No se ha hecho una reunión hasta este momento, decir, mire, vamos a tomar estas medidas, no se ha hecho nada. Pero yo pienso que si siguiera este conflicto, se debe de hacer este tipo de reuniones para tomar conciencia y dar un mensaje que en este momento, que en ese momento sería nuestro presidente, que lo tendría que dar para afianzar y poner en buena perspectiva a toda la población. Y a nivel del sector empresarial que han conversado, usted es presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva. Villanueva, sí. Entonces, sí. Siempre hay este tipo de comentarios y lo que tienen como empresarios, planificación, y más ahora que estamos iniciando un año. Es correcto. ¿Qué puede provocar? Bueno, esto puede provocar tres cosas, Rosendo. Una es que en primer lugar nosotros vayamos a un alza a la energía.
que es un producto vital para X industria. La otra es que todas las mercaderías o la canasta básica como tal se nos dispare un poco. Y la tercera cosa es que la empresa le pegue nervio y en vez de dar más empleo, que es lo que necesitamos, empiece a cortar. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos de planificar y estar pendiente de una zona como Villanueva, que es una zona que ha ido en crecimiento, que gracias al año pasado por nuestras gestiones y hemos llevado varios MIPYMES, ya se consideró la zona que hemos empujado al tercer lugar en lo que es impuestos, porque se generaron 4 millones y algo de impuestos en la zona, que no se había generado en otros años. Por lo tanto, estamos viendo la zona que está despertando y este tipo de cosas, cuando existe esta cosa, alguna gente se desanima. Bueno, estamos arrancando un año donde ya la Comisión Reguladora de Energía ha trasladado un incremento de 2,9%. Es correcto. Que el Estado decidió finalmente absorber, pero para un consumo ya limitado. X. De 1 a 150, de 1 a 150 kilovatios, sí, es correcto. Subsidiado. Subsidiado. Los otros no están. El de 151 a 300 ya va regulado. Ya va regulado. Y es la industria, pues, que consume. La gran industria y un sector residencial no entra. No entra. ¿Qué nos puede estar generando en los próximos días esta alerta en el mercado? Es correcto. Esto lo que dispara un poco es como nosotros necesitamos más dólares para comprar lo mismo, entonces se desliza nuestra moneda frente a la moneda del dólar. Entonces creamos que también este desfase que tiene nuestra moneda se desliza a los distintos productos, por lo tanto el consumidor final, una libra de arroz que la compraba en 10 centavos por decir algo, hoy la va a comprar quizá a 11 centavos. Entonces este deslizamiento no conviene para nuestro país. ¿Por qué? Porque a ningún país le conviene estar aumentando, más bien debe de bajar un poco y mantenerse hacia la estabilidad para crear esa confianza en todo el que quiere iniciar una industria. ¿Y qué control recomiendan ustedes como empresario debe existir para evitar esa ola especulativa? Porque de hecho se tiró la alerta e inmediatamente las luces sí, están rojas. Están en roja. Lo que yo diría, Rosendo, lo que escuchaba la vez pasada es que hay que liberar el sector para ver si alguna industria se hace sus plantas internamente y las puede mantener con productos que son alternativas como el gas LPG y la biomasa. ¿Y han funcionado estos incentivos que se han anunciado por el Estado desde el año anterior? Hablaban de tasas de interés preferenciales, que el que abre una MIPYME pues tiene exonerado todo el proceso en los primeros años. ¿Han registrado un verdadero éxito en estos proyectos? Por lo menos en Villanueva sí yo he visto resultados, porque en el año pasado se hicieron 57 microempresarios y están funcionando. Lo único es, como todo, a esta persona hay que acompañarle el seguimiento y ayuda desinteresadamente. ¿Por qué? Porque algunas veces vamos y el contador que tiene esta industria pequeñita le quiere cobrar 10,000 lempiras por llevarle 4 cositas. Entonces le decimos, no, que esto no es correcto, porque lo vamos a ahogar. Luego las que le quiere instalar una lámpara, le quiere cobrar como si fuera una industria. Este tipo de cosas tiene que ir acompañado a la labor que necesitamos todos los hondureños, que es ayudarnos unos a otros para que la industria pequeña sea grande mañana, pues. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Gerardo Meraz. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Gerardo Meraz. ¿Cómo han iniciado el año los empresarios? ¿Ven positivo el arranque o hay que hacer algunas revisiones? Bueno, algún sector se ve positivo, otro hay que hacer lo que dice usted, un poco de ajustes para este 2020, verlo en una perspectiva de que estamos viendo de que el hondureño al país le está tomando confianza. ¿En qué vamos bien? Vamos bien en la estabilidad que se socializó el plan de arbitrios con las distintas municipalidades. Y vamos bien también porque el gobierno autorizó
5 años de esta MIPYMES que pueda salir adelante mientras se organiza, mientras hace todo, le están dando. Lo que le falta a esta MIPYMES es capital de trabajo. ¿Se superó aquella queja que a nivel de Fedecámaras presentaron? Que habían alcaldías que justamente por ser un año que termina en 0 o en 5 se revisan los planes de arbitrio. Y Villanueva era una de las que estaba ahí en línea de revisión. Estaba San Francisco de Yojoa. Y otras más. Santa Cruz de Yojoa. Habían 18. Se quejaron también algunos amigos de Atlántida, correcto, que los estaban socando allá por Arizona. Correcto, correcto. Mire, lo que se hizo en Villanueva, y esto, como yo he dicho siempre, porque a mí me preguntan, ¿cómo usted le hizo? ¿Qué es lo que hizo con el alcalde? Bueno, es acercarme a él y decirle que no soy mayor autoridad que él es la máxima autoridad, pero que tengo estas y estos inconvenientes que necesitamos que nos sentemos y que lleguemos a un acuerdo para solucionarle a esta persona. Y el doctor Perdomo es una persona al cual yo respeto mucho y empezó a revisar. Y luego que vimos este plan de arbitrio, pues él nos mandó copia para que lo revisaran y entre toda la zona, yo tengo la zona donde hay la empresa más grande de la zona. Entonces empezamos a revisarlo y a darle consejo de algunas cosas que realmente eran pequeños impases, pero que nosotros lo estamos llevando por la separación entre la Cámara y la Alcaldía, estamos llevando a conflictos grandes a las empresas más grandes que tenemos ahí, como Cargill, como la azucarera hondureña, como la de plástico y otras más que hay allí. Entonces fuimos de frente para buscar una solución y gracias a Dios pues se encontró esa solución. Por lo tanto, hoy lo que falta en Villanueva es tratar de arreglar la parte de infraestructura. ¿Por qué? Porque a Villanueva se le vienen muchas personas de otras aldeas, de Santa Bárbara y de otros sectores allí al año que se viene a Villanueva para conseguir empleo en la Una especie de ciudad satélite. Es correcto. Por asunto de empleo. Por asunto de empleo se nos viene, y esta gente pues sí le falta infraestructura porque se van a zonas o nos invaden algunas zonas que hemos tenido ese conflicto en el sector de Villanueva. ¿Cómo ve el tema de la seguridad? Que es otro de los puntos que frecuentemente el sector privado está reclamando por una mejora. Por una mejora, sí. Eso ha ido, no diríamos un 100%, pero ha ido mejorando. ¿Por qué lo que sucedía antes, Rosendo? Teníamos y nos presentaban al que iba a ser de la zona, que iba a ser el comandante o el comisionado de la zona, pero luego en 2 semanas ya lo habían quitado. Ese tipo ¿cómo se llama?, de rotación de personal, eso nos armaba un conflicto porque cuando íbamos a reclamar de lo que habíamos planificado, ya no estaba él, entonces venía otro e iniciaba. Y ese montón de inicios nos causó hasta que nosotros le decimos a nuestro general que nos ayudara a que pusiera gente un poco más estable, que nos dejara un poco más para que viéramos exactamente atacar el conflicto y que lo solucionáramos antes de que este se quedara a la mitad y luego se nos agravara más. La relación con el Servicio de Administración de Rentas del Estado, ¿cómo va? Como sector inversionista, en la parte de las MIPYMES, por aquello de los grandes retos que se tienen en materia de recaudación, que el año anterior se cerró por primera vez con un déficit cercano a los 5.000 millones y tenemos un presupuesto que se aumentó. Así es. Y habrá que dar una respuesta para las grandes obras de Honduras. Es correcto. Lo que nosotros vimos, según Lazar, es que hay personas que sus productos, hoy con la Unión Aduanera, la están metiendo por sectores para tratar de no pagar el impuesto correcto, y eso ahora en la Unión Aduanera no se puede. Luego al MIPYMES le tratábamos de cobrar tanto que él no se atrevía a hacer una industria. Por ejemplo, en una licencia ambiental, como un taller de zapatería va a pagar 60.000 lempiras para sacar una licencia ambiental. Entonces lo fuimos a la alcaldía para que esa licencia ambiental pague, qué sé yo, 200 lempiras y se le pueda dar la licencia para que él inicie. Y luego se le da que durante los 5 años la SAR le está dando la facilidad para que él pueda crecer y no pague impuestos. Y yo considero, Rosendo, que con reglas así al MIPYMES lo vamos a hacer crecer, y alguna gente me ha dicho, no te metas con tanto MIPYMES porque eso es lo que desarrolla. Porque ese pequeño quiere superarse y pone a su familia a trabajar en el lugar ahí cerquita, por lo tanto la familia no se pierde también. Entonces es una cosa que ayuda. Países como Malasia, como Indonesia, Singapur, Holanda,
en aquellos años 70, inició de esa manera y esas son las industrias más grandes que tenemos. Nosotros debemos de crear uniones en esa gente pequeña para que ellos crezcan y esa es la gente que genera el empleo en cualquier país. ¿Estamos listos para superar impases que se produjeron a finales del 2019, que empresas ya con muchos años en el país terminaron saliendo por diferentes tipos de conflictos que se presentaron? Hablando de Intrefica y de Unilever, Choluteca y Comayagua afectados con totalmente, alguna generación de empleo. Yo pienso, Rosendo, que en estas industrias faltó acercamiento para que nosotros podamos agarrar este conflicto como hondureños, no como una empresa, que ese es el problema de la empresa y que de repente nosotros la aislamos. Este tipo de acercamiento nosotros se lo decíamos como Cámara de Comercio a personal del Azar, que se debe de acercar porque no todo debe ser conflicto, debe de haber alguna solución en este tipo de cosas. Quizá eso faltó, no estoy seguro, ni estoy diciendo que eso fue lo que es lo que sucedió, solo estoy hablando de parte de los arreglos que yo tuve que hacer en Villanueva para que este tipo de industrias no se nos alejara de la Cámara y no crear un conflicto y una separación en la alcaldía. Y estamos con ese ambiente ideal ahora mismo para traer inversiones a diferentes niveles, para que venga no solo el capital del hondureño que se atreve a desarrollar el país, sino que venga capital externo. Mire, Rosendo, la industria o el dinero o capitales no tienen fronteras, van a un país donde tenga condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que yo tenga reglas claras en los tributos y que tenga seguridad. Si eso no sigue sucediendo como hace 6 años, nosotros le planteamos al presidente anterior que lo que faltaba era seguridad, pero una seguridad definida y que se fue haciendo de poco en poco porque era grande el conflicto, pues. Entonces, ese tipo de confianza se genera por la seguridad y por las condiciones, porque un país de políticos o de reglas debe de crear espacios para que esto se produzca. Y los capitales pues están en el mundo y esto se va a dar si nosotros hacemos un ambiente adecuado para que el capital extranjero no venga. Ingeniero Meraz, le agradezco. ¿Cómo van sus empresas? ¿Tuvo conflicto con las manifestaciones hace un par de años? Sí, a nosotros pues nos quemaron el plantel principal, pero yo digo, si yo hubiera agarrado odio con las personas, ya hubiera tenido que irme. Yo lo que hice fue abrazar a ese sector y decirle de que allí debo de estar y que debo de generar confianza y amor. ¿Y sabe qué hice, Rosendo? Al tercer día les hice una chicharrona y me reuní con todo y a decirle que era un hondureño más, luchador, que estaba en esa zona y que quería ser su amigo. Los que le dañaron los perdonó. Los perdoné. Y no tengo nada en mi corazón, Rosendo, porque eso es lo que debe hacer. Si uno dice, lo perdono, pero no lo olvido, no ha hecho nada. Nosotros debemos de perdonar y borrar eso y seguir adelante. Y yo puedo ver en lo sobrenatural, no como una religión, sino como una relación interna, que Dios nos ayuda cuando nosotros perdonamos de corazón. ¿En qué porcentaje se han recuperado? Nosotros ya llevamos un 34% de recuperación en este